Bueno, vamos a hablar ahora sobre la autoría y la participación. Vamos a utilizar unos esquemas para explicarla de la mejor manera. Vamos a proyectar pantalla. Listo. Entonces tenemos aquí la autoría y la participación y vamos a determinar los criterios que se están utilizando para efectos de diferenciar unas y otras. Entonces, lo primero que tenemos que establecer es que uno de los principales elementos que se permite, que uno de los principales criterios que permiten diferenciar entre autores y partícipes es el dominio del hecho. Entonces, el dominio del hecho diferencia entre autores y partícipes desde el punto de vista, digamos, material, en el sentido de que quien tiene el dominio del hecho es autor y quien no tiene dominio del hecho es partícipe. Entonces, la teoría del dominio del hecho plantea que en efecto la persona que puede adelantar, suspender, aplazar o desistir de la conducta punible es autor y tiene el dominio del hecho, mientras que quien no lo tiene sería un partícipe. Entonces, aquí viene el tema del autor directo. El autor directo es aquella persona que realiza el delito por sí mismo. Realiza el verbo rector, prevalece la parte volitiva, querer hacerlo. eh, es autor desde los actos ejecutivos, desde el punto de vista de la tentativa. Logra el resultado exigido en el tipo penal. Entonces, en la pasada se planteaban precisamente son autores el autor directo, el autor indirecto, el coautor, el actuar por otro y el autor mediato por dominio de la organización. Esos son los autores. Los partícipes son el determinador, el cómplice y el interviniente. Entonces, cuando nosotros vamos a ver el autor directo, tenemos que analizar que el autor directo es aquella persona que realiza el verbo rector o consigue el resultado por sí mismo. Estamos hablando de un autor individual, no estamos hablando de varias personas actuando, sino un autor individual, un sicario que mata a otra persona y en efecto realiza el resultado y realiza el verbo rector exigido en el tipo penal. Hace prevalencia sobre lo volitivo, lo que quiso hacer el autor. El autor indirecto, dijimos que era otra clase de autor en el cual este autor indirecto utiliza a otro como instrumento. No realiza la conducta por sí mismo, sino que utiliza a otro como instrumento. Y aquí tenemos las características. Realiza el delito a través de otro que no actúa con dolo. Puede actuar culposamente, pero no con dolo. Utiliza a otro como instrumento ciego, es decir, estamos utilizando a otra persona como un instrumento, como si fuera un arma, como si fuera algo para realizar el delito. El instrumento actúa con vicio de la voluntad, ya sea por coacción o por error. Y también puede utilizar a un inimputable como instrumento. Entonces, fíjense los ejemplos. Un médico quiere matar a un paciente, pero no lo hace directamente, sino que le dice a la enfermera, inyéctele esto al paciente. Y era una inyección de cianuro. O era un medicamento y había una sobredosis en el medicamento y entonces le ordena a la enfermera que se lo aplique y esta enfermera por error digamos, pensando en que iba a hacer bien las cosas, pues se lo aplica y mata a la persona. Entonces, ¿quién es el responsable? El médico y no la enfermera. El hombre de atrás, el que utilizó a la otra persona como instrumento. Ese es el autor indirecto. El coautor. El coautor requiere unos requisitos para que sea coautor. Primero, tiene que haber acuerdo previo
Ese acuerdo previo establece cuál es la conducta que se va a realizar, cuál es el plan de autor y todo lo que esté dentro de ese plan de autor responden todos los que acordaron. Hay una división de trabajo. Dentro de ese acuerdo previo se establece qué va a hacer cada uno. Entonces, no todos van a realizar el verbo rector. Entonces, dos sicarios van a matar a una persona, uno conduce y el otro dispara. En ese orden de ideas hay un acuerdo previo y hay una división de trabajo. No los dos van a disparar y no los dos van a realizar el verbo rector, pero son coautores. En virtud del acuerdo previo, la división de trabajo, y aquí viene el tercer requisito, la importancia del aporte. La importancia del aporte implicaría un dominio funcional sobre el hecho. Y esto genera que sin el aporte de este coautor, la conducta no se hubiese realizado o se hubiese realizado de manera diferente. Por lo tanto, debe existir un dominio funcional sobre el hecho. Y el dominio funcional sobre el hecho implica que ese aporte sea tan importante que la conducta no se hubiese realizado. Entonces, en el mismo caso del sicario, si el sicario va a una motocicleta y van a matar a una persona que se encuentra en un carro en movimiento, el conductor tiene el dominio funcional sobre el hecho a pesar de que no dispare. Por lo tanto, existe en ese caso una coautoría y serán responsables tanto el conductor como el que dispara. En esa situación también tendríamos que decir que si no tiene el dominio funcional, por ejemplo, eh, llévame a tal sitio porque voy a matar a una persona, entonces la persona lo lleva a tal sitio, pero resulta que el autor se baja de la moto, va a una casa y regresa y dice, no había nadie o sí lo encontré, pero hoy no lo voy a matar porque está con los hijos. Entonces, quien tiene el dominio funcional sobre el hecho o quien tiene el dominio sobre el hecho es la persona que va a disparar. El otro sencillamente le está colaborando y no podría ser coautor en virtud de que falta la importancia del aporte y el dominio funcional. También se establece como quinto requisito que el aporte se haga en la parte ejecutiva de la conducta. Y esto elimina la posibilidad de ciertas personas que actúan previamente a la conducta, como por ejemplo el que consigue, compra el arma o el explosivo que se va a utilizar en un acto. Esa persona no tendría el dominio funcional y tampoco estaría haciendo un aporte en la etapa ejecutiva. Por lo tanto, sería considerado como partícipe y no como coautor. Entonces, hasta el momento hemos visto un autor directo que debe tener el dominio sobre el hecho. Como dijimos, la posibilidad de adelantar, suspender o aplazar la conducta punible. Un autor indirecto que tiene el dominio sobre la voluntad. La voluntad es a través de engaños o a través de coacción que, digamos, domina la voluntad del instrumento. El coautor tiene que tener dominio funcional sobre el hecho, es decir, la importancia del aporte hace que la conducta de no ser aportado el hecho por el coautor, la conducta no se pudiese realizar. Entonces, ese es el tema del dominio funcional sobre el hecho y aquí tenemos entonces el autor directo, el autor indirecto y el coautor. Entonces, afianzar el concepto del dominio del hecho es el poder para adelantar, suspender, aplazar o desistir el hecho criminal. Hay otra tesis que dice decidir el sí y el cómo del hecho. Entonces se establece, ese es el dominio positivo y objetivo del hecho. La tesis es definir sí, cuándo realizar la conducta y cómo realizarla, y eso es el tema del dominio del hecho desde esta perspectiva. El dominio sobre la voluntad.
como se dijo, debe causar un vicio en la voluntad del instrumento, ya sea a través de una insuperable coacción ajena, secuestra a una persona para que un gerente del banco, ¿cómo es? Abra la caja fuerte y entregue todo el dinero a los ladrones. Entonces, el gerente del banco no estaría haciendo hurto porque está siendo coaccionado a través de los ladrones. A través de engaño, haciendo incurrir al instrumento en error, lo que dijimos anteriormente. Llega al médico, le dice a la enfermera, inyéctele esto o dele este medicamento al paciente y le causa, digamos, un envenenamiento o le causa una sobredosis que genera la muerte. El responsable entonces sería el médico y no la enfermera. O aprovechándose de la incapacidad para comprender la ilicitud de sus actos. En el tema de los inimputables, que no comprenden no tienen la capacidad para comprender la ilicitud de los actos. Entonces se le dice al niñito, hunde aquí y hundió y era una bomba. Entonces, esa es, digamos, los casos de dominio sobre la voluntad que se genera en la autoría indirecta. El dominio funcional en los casos de coautoría no requiere realizar el verbo rector. Ya dijimos que hay una división de trabajo, no todos tienen que realizar el verbo rector. La importancia del aporte hace que la conducta no se realice o deba realizarse de otra forma. Es decir, es tan fundamental el aporte que la conducta no se puede llevar a cabo y en ese orden de ideas el coautor tendría el dominio funcional sobre el hecho sin necesidad de realizar el verbo rector. Obedece a una división de trabajo y un plan acordado entre las partes. Obviamente ahí está el tema del acuerdo previo y la división de trabajo dentro de ese acuerdo previo donde cada quien realiza un aporte y de acuerdo con la importancia tendría dominio funcional o no, y si tiene dominio funcional sería coautor y si no lo tiene sería un partícipe. Entonces, los partícipes no tienen ni dominio del hecho, ni dominio funcional, ni dominio sobre la voluntad. En ese orden de ideas, esos serían los partícipes. ¿Qué serían? Primero, el determinador. El determinador es el que coloca la idea criminal en el autor. Actúa con dolo, no puede ser, digamos, de broma. La persona tiene que actuar con dolo y es la causa por la cual el autor realiza la conducta. Es el encargado de convencer y disuadir al autor para que realice la conducta. De no ser por su actuar, el autor no realizaría el delito. Debe ser concomitante al hecho determinado. Por lo menos concomitante al hecho determinado. Entonces, aquí el tema es antes o durante puede haber un determinador, pero no después de haber realizado el hecho. Ese es un determinador. El cómplice viene el tema con el coautor. El cómplice realiza un aporte y en efecto realiza un aporte y colabora con el delito de otro. Hace parte de la división de trabajo, puede hacer parte de la división de trabajo, en el sentido de que él hace una parte mientras que los coautores realizan otra. Hace parte del acuerdo previo o puede ser concomitante, pero la importancia de su aporte no es tan determinante, así que no puede tener ni el dominio del hecho ni el dominio funcional del hecho. Su aporte se realiza en etapa preparatoria por regla general. Entonces, el que consigue el arma, el que, digamos, vigila a la víctima y le da al autor más o menos qué es lo que hace la víctima, esos serían cómplices. Tenemos el actuar por otro. El actuar por otro es una clase de autor en los delitos especiales, donde existe
un sujeto activo calificado y a su vez existe un apoderado. Entonces, en los delitos especiales donde existe un sujeto activo calificado y hay una persona que actúa en nombre de esa persona a través de un poder, ahí vendría, digamos, las dos circunstancias, que sería el actuar por otro y el interviniente. Vamos a ver cada una de las figuras. Entonces, el actuar por otro se genera cuando existe una representación, un poder. Puede ser de hecho o de derecho. Es una persona que representa a alguien que tiene una condición especial. Y estamos hablando, en efecto, de casos como, por ejemplo, el deudor. El deudor es una condición especial. Y si alguien actúa en nombre del deudor, ahí vendría las circunstancias en las cuales se puede utilizar la figura del actuar por otro para transferir esa condición de deudor a la persona que está realizando los hechos. Se coloca un caso. Una empresa pide un préstamo a un banco. Cuando sabe que no puede pagar, comienza a insolventarse la empresa y a pasar los bienes a otra empresa. Cuando el banco va a reclamar su dinero, se encuentra que la empresa está ilíquida. En ese orden de ideas, el deudor es la empresa, pero quienes realizaron las actuaciones de insolventarla es el representante legal, quien fue el que transfirió todos los bienes a la otra empresa. Entonces, si bien es cierto, el representante legal no es el titular de la deuda y no puede ser considerado deudor, en el caso del actuar por otros, se le transfieren las condiciones de deudor de la empresa al representante legal en virtud de ese poder que tiene y en ese orden de ideas se le pone al representante legal por disolver la empresa, que ese es un delito de alzamiento de bienes en el caso colombiano. El interviniente. Resulta que ya no tenemos ni poder, ni tampoco tenemos un caso de representante de hecho o de derecho, sino que se trata de una persona que aporta como, aporta al hecho e incluso puede tener dominio del hecho. Pero el problema es que como no tiene la condición de autor, entonces no puede ser coautor porque no hace parte del tipo penal. El tipo penal exige que sea funcionario público y él no lo es. Entonces, en ese orden de ideas, como actúo dentro de esa conducta y existe la conducta ¿cómo es? Del funcionario público y él ayuda al funcionario público sin él serlo, porque él es un particular, ahí no se le pone como coautor, sino como interviniente. Entonces, si por ejemplo un juez le dice a su hijo que se lleve el computador del despacho, ese juez abre el despacho, le da el computador y el hijo se lo lleva al mercado y lo vende. Entonces, el juez es funcionario público y en virtud de eso habría un peculado. Pero como el hijo no es funcionario público, pero actúa dentro del delito del padre, entonces tendríamos el juez como autor y el hijo como si fuera un interviniente por no reunir las condiciones y las condiciones de servidor público que exige el tipo penal del peculado. Entonces, en estos tipos especiales existe acuerdo previo común, división de trabajo, importancia del aporte, dominio funcional sobre el hecho, pero si no cumple las condiciones exigidas en el tipo penal no puede ser considerado como coautor y por lo tanto será considerado como un interviniente. Por último, está el autor mediato por dominio de la organización.
Eso es una tesis muy particular de Roxin, que plantea este criterio de autor mediato por dominio de la organización, exigiendo estos 5 requisitos. El primero, que haga parte de una organización criminal. Segundo, que sea una estructura jerarquizada. Tercero, que haya fungibilidad del instrumento, es decir, de los miembros de la organización, en el sentido de que cualquiera de los miembros de la organización puede cumplir la orden, y si matan a uno, otro será encargado de cumplirlo. Cuarto, el autor mediato es quien da la orden para realizar el delito, es decir, estamos hablando de que tanto el autor que da la orden como el que la ejecuta actúan de manera dolosa. Entonces, tanto el instrumento como el autor realizan la conducta dolosa, y en virtud de eso, entonces, se genera una situación en la cual el que da la orden domina como si fuera un cuerpo toda la organización, y no importa si da la orden o no, o sea, si quien cumpla la orden, porque la orden la tiene que cumplir toda la organización como un solo cuerpo. Entonces, ahí se presenta precisamente la autoría mediata por dominio de la organización con esos requisitos. Esta teoría se utiliza para imputar la responsabilidad a jefes de organizaciones criminales, jefes de organizaciones terroristas, donde en efecto se presenta una organización criminal, una organización jerarquizada, y donde se genera una situación en donde el jefe da la orden y cualquiera de la organización tiene que realizar lo ordenado. Se plantea un requisito adicional, y es que, digamos, todos, por ser parte de la organización, saben que las órdenes son criminales y están por fuera de la legalidad, y en ese orden de ideas, todo lo que vayan a realizar están por fuera de la legalidad. Entonces, la conciencia colectiva de estar realizando actividades criminales genera en efecto la responsabilidad en ese tipo de circunstancias. Entonces, ¿por qué se da esta situación? Porque en la teoría tradicional, quien da la orden de realizar un delito es un determinador, y como determinador sería un partícipe. Pero cuando estamos hablando de organizaciones criminales, incluso cuando estamos hablando en el caso de los nazis, donde se da una orden, maten a los judíos, o en una organización criminal, maten a tal político, esa orden que da el jefe y la ejecutan los miembros de la organización, implicaría entonces un dominio sobre esa organización, y de una manera muy diferente a lo que es una mera determinación. Es decir, el determinador le dice a otra persona, mata a otra persona y le paga, pero el ejecutante puede evadir esa orden yéndose para otro país, etcétera. Pero cuando estamos hablando de organizaciones criminales, lo más probable es que la orden se ejecute por el miedo que tendría el ejecutante de no realizar esa orden. Entonces, prácticamente esa orden está casi que garantizada para cumplirse en virtud de la organización, donde todos están conscientes y están convencidos de pertenecer a esa organización y realizar todo lo que sea necesario para que esa organización se mantenga. Entonces, ese es el fundamento de esa teoría de el dominio sobre la organización que plantea precisamente Roxy. Listo.